Vamos a hablar de un tema muy interesante y es sobre el tema del agua, algo que está, por supuesto, en la palestra y que debe ser atendido de manera inmediata, no solamente por el tema del canal, sino el abastecimiento del suministro para la población con el servicio de agua potable. Y hay que recordar que el fenómeno del Niño hizo estragos en el país durante este pasado 2023. Llovió cerca de un 41% menos de lo habitual y la sequía también ha afectado al principal activo comercial que tenemos en el país, que ya lo mencionamos, es el Canal de Panamá. Y, por ejemplo, dentro de las medidas que se tomaron fue la reducción del calado de los buques Neo-Panamax que utilizan esta vía interoceánica debido al bajo caudal de los lagos Gatún y Alajuela que abastecen de agua el Canal de Panamá. Y por supuesto, para hablar de este tema, aquí tenemos en nuestros estudios a una invitada y se trata de Gloria Arrocha, es meteoróloga de la Autoridad del Canal de Panamá. Bienvenida a Shock de Opiniones. ¿Cómo está? Gracias, bastante bien, gracias. Coméntanos un poco precisamente de esto que estábamos conversando, las medidas que se deben adoptar para garantizar la operatividad del Canal de Panamá. Desde la autoridad, ¿qué se están tomando, qué medidas se están tomando en este sentido? Bueno, a mí me gusta hablar un poquito como de la historia para saber cómo hemos llegado hasta el día de hoy. Exacto. Para darte una idea, del 2022, la lluvia del 2022 quedó bastante bien, pero ya en octubre, noviembre, diciembre de ese año, estábamos viendo una tendencia al déficit, a pesar de que era un año La Niña. Entonces, imagínate, usualmente cuando tenemos un año La Niña, la tendencia es a lluvia cerca o cerca del promedio o hacia arriba, ¿no? Y ya estábamos viendo una tendencia a la disminución, entró el mes de diciembre bastante flojo y se empezaron a tomar medidas de ahorro de agua, de las que tradicionalmente se han aplicado desde antes de que Panamá administrara el canal, ¿no? Sin saber o teniendo una posibilidad de que al año siguiente se presentara un fenómeno del Niño. Así que todo ese verano, la estación seca, siempre se trata de implementar medidas de ahorro de agua porque no se sabe al 100% si las lluvias van a entrar perfectas en mayo, ¿no? Cuando ya se presenta el fenómeno del Niño, se declara en junio y se observa que la entrada fue tardía, que la lluvia promedio de mayo y junio estaba poco por debajo. Además de la restricción de calado de los Neo-Panamás, que ya lo mencionaste, se tomó la decisión de empezar a reducir la cantidad de buques que podían transitar por día, porque el principal objetivo es garantizar un calado que sea competitivo para los clientes, pero al mismo tiempo el consumo de agua para la población. En el mes de octubre, cuando se da el mes de octubre más seco desde 1950. Wow. Más de 50 años. Es 74 años de registro que tenemos. Exacto. En ese momento se toma una decisión mucho más agresiva y se limita mucho más la cantidad de buques para el mes de noviembre. Ya nos quedan nada más noviembre y diciembre para la lluvia. Después de eso es estación seca, así que no viene más agua. Cuando en noviembre se ve un mes que fue deficitario, pero un poco más de lo que esperábamos, o sea, no fue como octubre. Entonces se vuelve a hacer se reevalúa y en lugar de 22 tránsitos para el siguiente año, o 18, que para febrero se había dicho que se iban a reducir hasta 18 tránsitos por día, de los 36 que normalmente tenemos. O sea, a la mitad prácticamente. Ajá, exacto. Entonces se toma la determinación de que, llovió lo suficiente, en lugar de 18, 24. Entonces para este año, para esta estación seca, en lugar de una restricción tan agresiva, estamos hablando de 24. Pero todo esto con el propósito de garantizar un calado competitivo y el consumo de agua de aquí a los próximos 5 o 6 meses, mientras llega la estación lluviosa nuevamente, ¿no? Es que yo creo que esa sería una de las mayores preocupantes porque aquí estamos hablando que no depende de una mano de obra, de un ser humano que haga su trabajo, no, dependemos del clima, que nadie tiene control sobre eso. Entonces, estamos esperando que llegue la época lluviosa y ¿qué pasa si no llega? O sea, ¿realmente tenemos que preocuparnos más de lo que ya estamos? Bueno, se están tomando todas las medidas, se está haciendo la evaluación. Si en la estación lluviosa seca se presenta un poco más de lluvia de lo que esperamos, mucho positivo, mejor, claro. Pero si vemos algo más seco, más dramático, o vemos que se puede alargar un poquito más, estamos hablando de semanas, porque siempre va a llover. Sí, totalmente. Panamá es un país tropical, es el quinto país más lluvioso del mundo. Sí. Pero para los usos que nosotros le damos, imagínate, el 50% de la población panameña, más el Canal de Panamá, toman su agua de 2 embalses que tienen ya 100 años de estar operativos, ¿no? Pero si se diera una prolongación de la estación seca, una disminución de la entrada lluviosa, pues se prolongaría la limitación del calado de los tránsitos de buques, precisamente para garantizar la operación y el consumo de agua para la población. La gente siempre se pregunta en términos de meteorología, ¿qué tan previsible puede ser
anticiparse a lo que va a ocurrir. Y me refiero con esto a que la gente espera que se cumplan las cosas como nos dicen los meteorólogos. Si en la mañana nos dicen hoy va a llover y si no llueve, esos meteorólogos nos están mintiendo o nos dicen algo por el estilo. Pero Sí. ustedes que trabajan ahí directamente, verificando constantemente el clima, ¿qué recomendaron en el momento que vieron que durante estas últimas temporadas no se iban a registrar las lluvias que se esperaban? Bueno, tenemos dos herramientas importantes. Una, la estadística, para evaluar la historia. O sea, tenemos datos históricos. Ya te hablé de 1950 para el tema de la lluvia. Para el tema de los caudales nos podemos ir hasta el principio del siglo pasado, cuando se construyó el Canal de Panamá. Así que tenemos mucha información histórica y con eso tú sacas la estadística y tú sabes que estos eventos se pueden dar con cierta recurrencia, ¿no? Además de eso, ahora en el tiempo moderno tiene los modelos. Tal vez no podemos satisfacer a todos los clientes y decirles si va a llover en la tarde, el sábado, cuando va a ser su fiesta de cumpleaños del niño, pero para este tipo de pronóstico, que estamos hablando de el océano Pacífico tropical, se calienta, que ya se ha estudiado en los últimos 30 años, que cuando eso se calienta en el mes de mayo, junio, julio, la probabilidad es de que el resto del año tenga un impacto importante. Entonces ya uno puede tomar determinaciones en base a la historia y a esas proyecciones de los modelos. Además, es muy útil para nosotros. Claro, además del tema de los calados, de la reducción de los calados, ¿qué otras medidas se van a adoptar para garantizar? Porque el Canal de Panamá el embalse abastece no solamente el servicio de agua potable a la población, por ejemplo, de Panamá Oeste, sino que funciona también para la operatividad del canal. ¿Qué otras medidas, además del calado, se van a tomar? Bueno, la reducción de calado que para las Neopanamax, que viene desde marzo del año pasado, la reducción de cantidad de buques por día, que ya lo habíamos comentado. Adicionalmente a eso se reubicó una draga que tenemos, que se llama la Kivian. Se reubicó en el área del Corte Culebra, más cerca de Gamboa, para que tome agua que se utiliza en la planta potabilizadora Miraflores, con el propósito de garantizar la calidad de agua que se utiliza para la población, ¿no? Y así también poder utilizar más las tinas de ahorro de agua. A mí me gustaría hacer un poquito de docencia porque estamos utilizando el término calado y por ahí hay muchos panameños que no logran entender bien. Según Internet, el calado denota la profundidad de agua necesaria para que un buque flote libremente y se mide verticalmente desde la parte inferior de la quilla hasta la línea de flotación. Claro. Pero coloquialmente hablando, exactamente ¿cómo es el proceso de bajar el calado de un buque? Ajá. Cuando el buque está súper cargado, él se hunde más. Claro. Okay. Entonces, si se hunde más y el nivel del embalse está muy bajo, que es del agua. Exacto, el nivel del agua del embalse, si está muy bajo, entonces, y el barco está muy hundido, por decirlo así, porque tiene mucha carga. peso. Puede tocar el fondo, ¿no? Puede tocar el fondo. Entonces, más que todo, la limitación se da en las esclusas de Pedro Miguel, que están a cierta elevación. Entonces, si el nivel está abajo y la elevación del piso, eso no se mueve nunca, entonces ese es el espacio que tienes libre. Para evitar que choque, entonces se le dice, tienes que quitar carga del buque. Tienes que traer un pie menos. Estamos hablando de cuestión de pies. Ya. Para los Neopanamas hablamos de medio pie, un pie, que para ellos es un montón de carga. De ¿no? mercancía, por Exacto. supuesto. Entonces, o sea, tienen que pedirle que saquen mercancías para que... se les avisa por lo menos con 30 días de anticipación. Wow. Porque imagínate, esos buques van saliendo de Asia. Sí. Y que Les lleguen toma acá casi y un mes para llegar acá. Ujú. Entonces ellos ya saben qué es lo que se debe hacer y ellos tomarán su determinación si reducen la carga desde que salen, Wow. si la dejan acá en Panamá y la pasan por otro medio, pero sí tienen esa información con tiempo para que puedan tomar su determinación. Usted Claro. habla de medidas, estas medidas son a corto plazo, por supuesto, de manera inmediata, Así es. por el contexto de lo que estamos viviendo, pero ¿qué medidas se pueden adoptar a largo plazo y que la operatividad del canal y el servicio de agua potable no sea sometido a las condiciones que se viven en el momento, sino que se tome alguna medida que pueda garantizar que esto funcione? No, casualmente conversamos esto bastante, de que ya hace varios años el Canal de Panamá ha estado hablando de la necesidad de traer nuevas fuentes de agua para garantizar en años como este, porque no es que todos los años tenemos Sí, claro. tema, ya Sí. les comenté que en el 2022 estuvo bastante bien, Sí. pero sí se ha comentado que se requieren nuevas fuentes de agua si queremos que de aquí a 50 años se mantenga la competitividad, ¿no? Entonces, ¿qué significa nuevas fuentes de agua? Nosotros nos abastecemos de toda la lluvia que cae dentro de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá.
pero hay otras cuencas. Nosotros tenemos 52 cuencas hidrográficas en todo el país. Y la mayoría del agua que se utiliza viene de una sola. Entonces, casualmente en septiembre del año pasado, la Junta Directiva le presentó al órgano ejecutivo 2 solicitudes, ¿no?, de cambiar las leyes para permitir utilizar nuevas fuentes de agua de otras cuencas. Ahorita mismo hay una restricción legal y el Canal de Panamá, ya todo lo que puede hacer dentro de la cuenca, Ya lo se ha hizo. hecho. Entonces ya se trata de, como país, tomar la decisión de dónde vamos a traer las nuevas fuentes de agua. Y debe ser a través de esos cambios en la ley que usted menciona, ¿no? Sí, porque ya constitucionalmente hablando, el Canal de Panamá tiene una jurisdicción. Cualquier cosa que se salga de esa área, pues ya el país tiene que tomar una determinación. Sería algo similar como el referéndum, que fue el país que decidió ampliar el canal. Asimismo, deberían cambiarse las leyes a través de una decisión del país, o se puede hacer a través de modificaciones en la Asamblea y Por el órgano ahora, ejecutivo. lo que se le presentó a la Junta Directiva, al órgano ejecutivo, por medio de la Junta Directiva, es para que entonces el órgano ejecutivo tome la decisión. ¿Cuándo se presentó este documento? En septiembre, En septiembre del año pasado. Sí, pero desde hace varios años se viene hablando de este tema y de la necesidad de buscar nuevas fuentes de agua para la operación y garantizar la operación en el tiempo. En el 50 años estamos hablando por lo menos. Claro, estamos tarde ya en esas acciones Sí. para garantizar la operatividad del canal, Carolina. Que es lo que la gente también critica. Sí, por porque para supuesto. unas cosas haces todo express y para cosas que realmente importan, dilatas todo. Claro. Bueno, gracias a la licenciada Arrocha por acompañarnos acá en Shock de Opiniones. Interesante este planteamiento de esas medidas que... Interesante e importante. Importante, por supuesto. El tema del Canal de Panamá y el agua debe ser algo que debe estar en los medios y en el país día tras día, y no se puede soltar este tema porque, reiteramos, es uno de los principales activos que tenemos en Panamá. Exactamente. Bien, señora Gloria, muchísimas gracias por estar aquí con A la nosotros, orden. también por hacer docencia.